tenemos un reporte también de nuestra compañera Milady Travieso. Ella conversó con Iris de Franca, quien es la presidenta de la organización Más Iguales, hablando precisamente de cómo debe ser la atención hacia las personas con autismo. Veamos, adelante Milady. Gracias por este contacto y así es, conversamos con la dirigente independiente Iris de Franca en cuanto a la ley de atención integral para las personas con el espectro autista, el cual consideró necesario establecer un reglamento para atender oportunamente a este sector de la población. Vamos a ver más detalles. Bueno, lo primero que falta sin duda después de la promulgación de la ley de autismo es que se genere el reglamento de dicha ley. Porque una ley sin reglamento se hace poco operativa. No puedes generar los cambios que tienes que generar en los ministerios, en las instituciones, ni gestionar operativamente cómo va a ser funcional esa ley si no tienes un reglamento. Eso por un lado. Pero además es sumamente importante que se generen políticas públicas dirigidas a la atención. Existen pocas unidades de atención integral, digamos, al núcleo familiar. La mayoría de estas unidades son privadas. Tenemos los CAIPA, que atienden a los niños y adolescentes y personas con trastorno del espectro autista, que atienden sus necesidades, digamos, sus terapias. Son, si no recuerdo mal las cifras, son 74 a nivel nacional, es decir, que no son ni la mitad del número de alcaldías que hay. Son 335 municipios y estamos hablando que solo hay 74 CAIPAs a nivel nacional funcionando. Yo creo que concentrarse en generar más profesionales en el área, especialistas, y generar más centros de atención, pero además generar centros de atención que no se queden solamente en los niños, niñas, adolescentes y personas con trastorno del espectro autista, sino que amplíe su margen de acción al núcleo familiar o por lo menos a su cuidador más inmediato. Una persona con trastorno del espectro autista en un nivel moderado, por ejemplo, o en un nivel leve, puede ser perfectamente funcional, autónomo, trabajar, estudiar y de esa forma ser productivo para la nación. Pero además ese cuidador, esa cuidadora que está a cargo de esa persona con trastorno del espectro autista, mientras menor carga de cuidado tenga, porque la persona con trastorno del espectro autista es más independiente, pues ella o él en su medida también serán más productivos. Entonces nosotros podemos ver esto desde muchísimos ángulos, desde lo social, desde lo legal, desde los derechos humanos, pero también podemos verlo desde el punto de vista económico y cómo otros países, por ejemplo España, han desarrollado políticas públicas dirigidas a generar personas autónomas e independientes, personas con autismo que sean autónomas e independientes, y esas personas, pues en retribución, por supuesto, se han vuelto productivas para el país y esto ha impactado de forma positiva en la economía de la nación. La dirigente Iris de Franca también precisó que es importante establecer políticas públicas para atender de forma integral al núcleo familiar. Con este aporte informativo regresamos nuevamente al contacto al estudio. Gracias por esa información, Milady, por ese reporte con Iris de Franca, y parte de la información que también ampliaba nuestra invitada acerca de todas esas medidas que hace falta para tener esa atención y que también tiene que ver con el ámbito político. Precisamente también es parte del movimiento Mujeres en Política, y desde allí también, desde las regiones, se promueven este trabajo y, como dice, bueno, conoce desde no solo en Caracas, sino en distintas regiones, cómo realmente se avanza, y que me mencionaba también que hay leyes que también vienen trabajando desde las regiones. Sí, porque Venezuela es un país federado, ¿no? Y hay una cosa que tenemos que entender las organizaciones, y es que el activismo social es también un activismo político. O sea, la política tiene muchos aristas y los actores políticos aquí son importantes. El hacer activismo social es un tipo de política. Está la política partidista, que es donde están las personas que elegimos por el voto de elección popular, y están quienes hacemos acciones sociales, que también eso es política. ¿Cuál es nuestro éxito? La congruencia o la cohesión que hemos logrado hacer nosotros como activistas sociales y el activista político partidista. Entonces nos aliamos con diputados, nos aliamos con concejales y hemos podido lograr más ordenamientos jurídicos, porque Venezuela es un país federado. Entonces, genial, y nosotros tenemos una agenda legislativa dentro de la organización, una meta, y la meta es que todos los estados del país tengan una ley regional, pero también que todos sus municipios tengan sus ordenanzas municipales. Y hemos logrado la ley regional en el estado Miranda, en el estado Sucre, en el estado Táchira,
y ordenanzas municipales en casi alrededor de 16 municipios. De hecho, el 2 de abril se aprobó la ordenanza en el municipio Carerubana, Punto Fijo, sobre el trastorno del espectro autista. El año pasado, el 2 de abril, la aprobamos en Puerto Ayacucho, por ejemplo, estado Amazonas, y los tenemos en muchos estados del país, Carabobo, Guárico, Portuguesa, Aragua. O sea, hemos ido construyendo a través de estos enlaces, ¿verdad?, de acción en lo político, hemos ido tejiendo esto para poder lograr estos ordenamientos jurídicos. Y de esta manera también podemos penetrar y conseguir esa voluntad política en los sectores del Estado, como poder a través de estas personas que nos tejen puentes en los ministerios, en las instituciones. Y esa es la idea, pues, poder cohesionar todos estos aspectos para poder lograr un activismo que tenga una incidencia real sobre la garantía de los derechos humanos de nuestra población. Bien, muchas gracias por acompañarnos en A ti Argumentos. por invitarnos. Joana Peñalver, quien es la coordinadora nacional de la Organización Venezolana de Autismo. Al regreso tenemos también a otra invitada de esta organización que está encargada de la parte de capacitación y formación, Adriana Ocampo. Ya venimos con más argumentos.